El que se enfurece fácilmente hará locuras, y el hombre impío será aborrecido. Proverbios 14:17. Imagina que hay una llave capaz de abrir cualquier puerta, de desbloquear los misterios de la vida, de transformar tu corazón, tus pensamientos y tu destino. Esta llave no es material, no la puedes ver ni tocar, pero su poder es infinito. Esa llave es la fe. La fe, según las enseñanzas de Jesús, no es solo un concepto religioso, sino un principio divino que tiene el poder de transformar todo lo que tocamos, todo lo que pensamos, y lo más importante, cómo vivimos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe es tan central en el cristianismo? ¿Por qué Jesús repetidamente hablaba de ella como algo esencial para nuestros corazones, algo que puede mover montañas, sanar cuerpos y restaurar vidas rotas? La Biblia, a través de las palabras de Jesús, nos deja un legado de enseñanzas que no solo nos invitan a creer, sino que nos muestran cómo la fe es una fuerza transformadora que puede cambiar nuestras circunstancias, nuestra forma de ver el mundo y, lo más profundo, nuestro ser interior. La fe no es solo un acto pasivo de creer en algo, sino que, según Jesús, es una actitud activa de confianza, de acción y de esperanza. En este viaje, vamos a descubrir cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe tienen el poder de revolucionar tu vida, de cambiar tu enfoque y de abrir las puertas a una nueva dimensión espiritual en la que todo es posible. La fe como confianza absoluta en Dios. La fe que Jesús nos invita a cultivar es, en esencia, confianza absoluta en Dios. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando las cosas fluyen sin esfuerzo, pero la verdadera fe se pone a prueba en los momentos más oscuros de la vida. Jesús nos desafía a confiar en el plan divino, incluso cuando no entendemos las circunstancias o cuando las pruebas parecen abrumarnos. En Mateo 17:20 Jesús nos dice: si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa esta declaración? El monte que menciona Jesús no es solo una montaña física, sino una metáfora de los obstáculos, las luchas y las dificultades que enfrentamos todos los días. Y la fe, esa confianza absoluta en Dios, es lo que hace posibles los milagros en nuestra vida. La clave aquí no es la cantidad de fe que tenemos, sino la calidad de la misma. Una fe pura, inquebrantable, que confía en Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen alinearse con nuestros deseos. Esta es una lección de rendición. Jesús no nos invita a tener una fe que se basa en nuestros propios esfuerzos o en nuestras propias habilidades, sino una fe que depende completamente de la gracia y el poder de Dios. La fe en acción, no solo creer, sino vivir. La fe no es solo algo que se lleva en el corazón o en la mente, sino que debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Jesús enseñó que la fe verdadera no es pasiva, sino activa. En Santiago 2:17 leemos: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe no solo se trata de creer en algo, sino de actuar conforme a esa creencia. Jesús, en sus enseñanzas y en su vida, mostró cómo la fe se manifiesta en el amor y en la compasión hacia los demás. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Jesús nos desafió a amar a nuestros enemigos, a perdonar sin medida y a no buscar venganza. La verdadera fe se traduce en un comportamiento que refleja los principios del reino de Dios, como la humildad, el sacrificio y la generosidad. Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestras acciones no solo buscan la gratificación personal, sino que reflejan el amor divino que hemos recibido. La fe verdadera es la que se traduce en acciones que benefician a otros, que buscan la paz y la justicia, que se levantan en favor de los oprimidos y que buscan reflejar la gloria de Dios en la tierra. Es una fe que se ve en lo que hacemos. Si te está gustando este video, no olvides tu like. Fe como esperanza en lo invisible. Una de las características más poderosas de la fe es su capacidad para ver lo invisible, para creer en lo que no se ve. En 2 Corintios 5:7 el apóstol Pablo nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. La fe nos da la capacidad de ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y de esperar lo que aún no se ha manifestado en lo físico. Jesús habló de la importancia de creer en lo que no se ve cuando nos desafió a tener fe como un grano de mostaza.
Si somos capaces de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino por delante, esa fe abre puertas invisibles, nos lleva a la acción y nos permite vivir con la seguridad de que Dios está en control, incluso cuando nuestras emociones y la lógica humana nos dicen lo contrario. La fe que supera el miedo. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede paralizar nuestra vida. Muchas veces, el miedo nos impide actuar, nos frena y nos mantiene en una zona de confort en la que no crecemos. Pero la fe tiene el poder de desmantelar el miedo. Jesús repetidamente les decía a sus discípulos: no temáis. La fe en Dios es el antídoto contra el miedo, porque cuando confiamos en un Dios que es más grande que cualquier amenaza o dificultad, el miedo pierde su poder sobre nosotros. En el Evangelio de Mateo 14:30-31, encontramos la famosa historia de Pedro caminando sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando Pedro vio el viento fuerte, empezó a hundirse. Jesús, extendiendo su mano, lo salvó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje muestra cómo el miedo puede desviar nuestra atención y hacernos perder de vista a Jesús, quien es el único que tiene el poder de sostenernos en medio de las tormentas de la vida. La fe nos da la capacidad de caminar sobre las aguas de la incertidumbre, la inseguridad y el miedo, con la certeza de que Jesús está con nosotros. La fe como confianza en las promesas de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios nos ha dejado una serie de promesas para nuestra vida, promesas que no son solo para los tiempos bíblicos, sino para nosotros hoy. Jesús enseñó que cuando tenemos fe, podemos confiar en que esas promesas se cumplirán. En Juan 14:13-14, Jesús nos dice: «Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Estas palabras de Jesús no son solo una invitación a pedir cosas materiales, sino una invitación a confiar en que todo lo que necesitamos está en las manos de Dios. La fe en las promesas de Dios es lo que nos permite vivir con la certeza de que nuestras necesidades serán cubiertas, que nuestra vida tiene un propósito y que, al final, todo contribuirá para bien, incluso cuando no comprendemos los caminos que estamos recorriendo. La fe como transformación interna. Finalmente, una de las lecciones más profundas que Jesús nos dio sobre la fe es que la fe no solo transforma las circunstancias externas, sino que, sobre todo, transforma nuestro interior. Jesús vino a cambiar nuestro corazón, a purificar nuestra mente y a restaurar nuestro ser. La fe, cuando es puesta en acción, no solo nos lleva a obtener lo que pedimos, sino que nos transforma en el proceso. La fe nos cambia, nos hace más como Cristo. En Romanos 12:2, se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La fe nos lleva a vernos a nosotros mismos como nuevas criaturas, hechas a imagen de Dios, y nos capacita para vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Las enseñanzas de Jesús sobre la fe no son solo principios espirituales, sino que son llamados a vivir de una manera radicalmente nueva, con un corazón lleno de confianza, esperanza y valentía. La fe no es un simple acto de creer en algo intangible, sino una fuerza transformadora que nos lleva a vivir de manera diferente, a actuar con amor, a caminar sobre las aguas del miedo y a confiar en las promesas de un Dios fiel. Hoy, al descubrir el poder de la fe, te invito a dejar que esas enseñanzas transformen tu vida, porque cuando ponemos nuestra fe en acción, no hay límites para lo que podemos lograr. Si te gustó el video, no olvides compartir, suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.